Amados hermanos y amigos, vamos en esta noche a relatarles un poco la historia de cómo empezó y los inicios de nuestra amada iglesia, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Me imagino que muchos de ustedes quieren conocer, o algunos conocerán, pero otros de pronto no conocen la historia, los inicios, cómo se fundó nuestra amada iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a relatarles un poco en este video. Espero que sea de mucha ayuda y de mucha bendición para cada uno de ustedes, para que tengamos una base de cómo empezó nuestra hermosa iglesia, ¿sí? Según el transcurrir de sus fundadores y creencias y prácticas, la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional pues tiene raíces históricas, ¿no? En los avivamientos cristianos de los siglos XVIII y XIX en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? El pastor Luis Eduardo Moreno, quien es el esposo de nuestra amada hermana María Luisa Piraquive, fue un pastor evangélico nacido en Colombia, en el departamento de Risaralda, ¿sí? Él tiene sus orígenes allá, el pastor Luis Eduardo Moreno, quien es el esposo de nuestra amada hermana María Luisa Piraquive. Él nació en Pereira, tiene los orígenes en Risaralda, en la ciudad de Pereira, quien después de vivir en varias ciudades, finalmente pues se radicó en la ciudad de Bogotá. En el año de 1965 conoció a nuestra amada hermana, la hermana María Luisa Piraquive, quien cuenta la historia que se había mudado años atrás de un pueblito boyacense de Sáchica. Dice la historia que al año siguiente se casó con nuestro hermano Luis Eduardo Moreno, ¿sí? Quien era recriminado en cada congregación evangélica por los líderes de esas iglesias donde él se congregaba, ya que no veían crecimiento en la cantidad de asistentes, por lo que él decidió retirarse y no volver a congregarse en ninguna denominación. Todo esto da origen a los planes, digo yo, y los propósitos de nuestro Dios, de que se fundara nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, en el año 1971, la hermana María Luisa Piraquive, ¿sí?, junto con la suegra y el hermano Jesús Moreno y los esposos Bernate, dice la historia que ellos comenzaron a orar todos los días en una casa. En ese tiempo, esa casa quedaba en el barrio La Estrada, precisamente en Bogotá, Colombia. Un año después, en medio de las oraciones del pequeño grupo, ellos cuentan que en ese tiempo, y ellos afirman haber experimentado la manifestación del don de profecía por medio de nuestra amada hermana María Luisa Piraquive, en la cual Dios le había dado en ese tiempo pues ciertas instrucciones sobre cómo fundar y administrar la congregación, ¿sí? O sea, debido a eso, ¿sí?, es que pues obviamente ella es guiada por el Espíritu Santo y le da instrucciones, ¿no? Cómo fundar, cómo administrar la congregación. Bueno, luego la historia nos narra un poco cómo inician ellos una iglesia casera, ¿sí? Yo me imagino que en medio de cierta incertidumbre, de economía. Pero bueno, así son las obras de Dios. Y nos dice la historia que al pasar el tiempo y a pesar de un estilo ascético de hacer proselitismo, alejados de los medios masivos, de la comunicación, de las propagandas o puerta a puerta, ¿sí?,
se necesitó un lugar de reunión dedicado para la creciente comunidad religiosa, por lo cual el esposo de nuestra amada hermana María Luisa, el pastor Luis Eduardo Moreno, dice la historia que en ese tiempo compró un lote, un terreno ubicado en el barrio bogotano de las ferias, ¿sí? Entonces él compró un terreno en las ferias, ¿sí? En la ciudad de Bogotá, y con el paso del tiempo se nombraron varios pastores para abrir nuevas salas de oración en otros municipios de Colombia. Básicamente esos fueron los orígenes. Vamos a seguir narrando un poco cómo fue el tema de la expansión y de la expansión internacional. ¿Sí? Entonces nos dice la historia que el pastor Darío Falcón y Beatriz Piraquive, cuñado obviamente y hermano de nuestra amada hermana María Luisa Piraquive, iniciaron la iglesia ministerial en la ciudad de Panamá, siendo este el primer país que tuvo la bendición fuera de Colombia, ¿sí? Porque pues como tal la fundación está obviamente en la ciudad de Colombia. En el año de 1972 fue fundada nuestra iglesia. Dice la historia que Panamá fue el primer país fuera de Colombia donde llegaría la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, ¿sí? O sea, ellos tuvieron la bendición. Panamá fue el primer país fuera de Colombia que tuvo la bendición para que allí llegara nuestra amada iglesia, ¿sí? La historia nos sigue narrando que tiempo después la congregación obviamente llegaría a los Estados Unidos y otros países del mundo, porque pues obviamente sabemos y conocemos que la obra es de Dios y Dios es el que se encarga obviamente en expandir la obra a los lugares que le place. Entonces, debido a ese crecimiento en otros países, se añadió el término internacional al nombre de la iglesia, ¿sí? Por eso es que nuestra amada iglesia se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo y luego se le añadió internacional, porque pues obviamente estamos a nivel internacional y en muchos países gracias a la amada e inmensa labor de nuestra amada hermana María Luisa Piraquive. Entonces, con las políticas implementadas en ese tiempo por la pastora María Luisa Piraquive, obviamente ella al asumir el liderazgo a nivel mundial, la iglesia ministerial tuvo una gran expansión. Ahí es donde vemos que la obra es de Dios y que lo que es de Dios no se detiene. Obviamente, llegándose a expandir con el pasar de los años a más de 100 países y en los 5 continentes, se constituyó en la organización religiosa de origen colombiano con mayor presencia y proyección a nivel internacional. La obra es de Dios, damos las gracias a Dios, porque Dios es el que lleva su obra adelante, que gracias a Dios no se detiene, no se para la iglesia, porque la iglesia es de Dios y lo que es de Dios permanece para siempre, ¿sí? Obviamente encabezada por nuestra amada hermana, la hermana María Luisa Piraquive. Gracias al Señor, hoy en día la iglesia está a nivel nacional, internacional, y tiene muchísimos creyentes y fieles alrededor del mundo, ¿sí? Tenemos territorios principales donde la obra está establecida, como es Colombia, los Estados Unidos, España, México, Ecuador, Canadá. Entonces, bueno, les quería narrar un poquito para que tuvieran conocimiento, ¿sí? Entonces, como les decía, el, como tal, la fundación fue en el año de 1972 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los fundadores como tal, obviamente nos habla de 3 fundadores, que fue el hermano Luis Eduardo Moreno, ¿sí?
el esposo de nuestra amada hermana María Luisa Piraquive, ¿sí? Entonces fue el hermano Luis Eduardo Moreno, la hermana María Luisa Piraquive y el hermano María Jesús Moreno, ¿sí? En el año de 1972. Obviamente estamos en muchísimos países a nivel nacional e internacional. Tenemos salas de oración en más de 1000 lugares. Entonces, este es un poco el origen, los comienzos, la historia de nuestra iglesia, ¿sí? Para que muchas veces nosotros, mis amados hermanos y amigos, ¿sí? Tengamos obviamente una referencia de cómo inició la iglesia, de los líderes de nuestra iglesia, de cómo Dios ha bendecido la obra a nivel nacional e internacional, con una gran líder que para nosotros es una gran bendición a nivel nacional e internacional, como lo es nuestra amada hermana María Luisa Piraquive, que obviamente rogamos, oramos y pedimos a Dios para que el Señor la siga llevando, la siga guiando para dirigir esta hermosa obra a nivel nacional, a nivel internacional. Hermanos, y pues la labor no es fácil, ¿sí? La labor no es fácil, pero nuestra amada hermana ha sabido liderar, ¿sí? Y estamos en muchísimos países y pedimos obviamente a Dios cada día la guía, la dirección a nuestra hermana para seguir ensanchando y llevando este ministerio por todas partes del mundo, que llegue nuestra iglesia hasta donde no ha llegado al momento, pero que sabemos que a día Dios, a cada rinconcito, la va a llevar junto de su mano. Entonces, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Este es un breve resumen, una breve historia de los inicios y de los comienzos de esta maravillosa obra que fue fundada, espero que no lo olviden, en el año de 1972 en la ciudad de Bogotá, en el barrio Las Ferias, ¿sí? Y obviamente con una gran líder al frente, como lo es nuestra hermosa y amada hermana María Luisa Piraquive, al cual damos gracias a Dios y pedimos siempre que Dios la guíe, la bendiga y la prospere siempre para seguir ejerciendo esta bonita labor. El Señor me les bendiga y la gracia de Dios abunde con cada uno de nosotros.